La Pajarera Magazine. Volvemos a nuestro tiempo que dedicamos desde La Pajarera Magazine a la memoria y a nuestra historia, a la historia de todas las personas que integran nuestro país. Os voy a leer una cosa que os va a sorprender un poquito. Voy a intentar ser breve. Ten preparada la comida para cuando él llegue. Ofrécete a quitarle los zapatos. Habla en tono bajo, relajado, placentero. Prepárate, retoca tu maquillaje, coloca una cinta en tu cabello. Su duro día de trabajo quizá necesite de un poco de ánimo. Y uno de tus deberes es proporcionárselo. Durante los días más duros debes preparar un fuego en la chimenea para que se relaje frente a él. Preocuparte por su comodidad te ofrecerá una satisfacción personal intensa. Minimiza el ruido, salúdale con una cálida sonrisa y demuéstrale tu deseo de complacerle. Escúchale, déjale hablar primero. Recuerda que sus temas de conversación son más importantes que los tuyos. Nunca te quejes si llega tarde o si sale a cenar o a otros lugares de diversión sin ti. Haz que se sienta a gusto, que repose en un sillón cómodo. Ten preparada una bebida caliente o fría para él. No le pidas explicaciones acerca de sus acciones o cuestiones, su juicio o su integridad. Recuerda que él es el amo de la casa. Anima a tu marido a poner en práctica sus aficiones e intereses. Sírvele de apoyo sin ser excesivamente insistente. Si tú tienes alguna afición, intenta no aburrirle hablándole de esta, ya que los intereses de las mujeres son triviales. Al final de la tarde, limpia la casa, que esté limpia de nuevo por la mañana. Cuando retiréis a la habitación, prepárate para la cama lo antes posible, teniendo en cuenta que aunque la higiene femenina es de máxima importancia, tu marido no quiere esperar para ir al baño. Recuerda que debes de tener un aspecto inmejorable a la hora de ir a la cama. Si debes aplicarte crema facial o rulos para el cabello, espera hasta que él esté dormido, ya que eso podría resultarle chocante a un hombre a última hora de la noche. En cuanto respecta a las posibilidades de las relaciones íntimas con tu marido, es importante recordar tus obligaciones matrimoniales. Si él siente necesidad de dormir, que sea así. No le presiones o estimules la intimidad. Si tu marido sugiere la unión, entonces accede humildemente, teniendo siempre en cuenta que su satisfacción es más importante que la de una mujer. Cuando alcance el momento culminante, un pequeño gemido por tu parte es suficiente para indicar cualquier goce que hayas podido experimentar. Esto es la guía que hizo la sección femenina para educarnos a las mujeres españolas en los años 40, pero que siguió, porque la sección femenina fue creada por Pilar Primo de Rivera. Voy a poneros en situación. Todas las dictaduras, todos los dictadores tienen una cosa en común. Ellos quieren trascenderse. No les llega con amargar la vida a la ciudadanía mientras están vivos, sino que quieren trascenderse. Para ello es muy importante, ellos siempre tienen en cuenta a la juventud, es decir, captar y educar a la juventud es importantísimo porque va a formar parte de las generaciones siguientes y va a trascender su obra narcisista y psicopática, va a trascender a las generaciones siguientes. Para eso somos muy importantes las mujeres, porque las mujeres somos las que parimos y somos supuestamente para ellos las que educamos a la camada. Entonces, educarnos a nosotras es algo importantísimo. Eso lo han entendido todos los dictadores muy bien. Adolfo Hitler, por supuesto, se ocupó mucho de la educación de las mujeres y de la educación de los jóvenes. Su gran aprendiz, que fue Francisco Franco, porque Francisco Franco admiraba profundamente a Adolf Hitler, al revés no era así, Hitler despreciaba bastante a Franco. Hay que pensar que Franco termina la guerra en 1939, el 1 de abril del 39, y eran los momentos en los que Hitler estaba en plena catarsis colectiva porque ya había entrado en París. En fin, el triunfo de la Alemania nazi era potente en ese momento y los franquistas estaban convencidos de que Hitler iba a ganar la guerra y que iba a dominar el mundo y el Reich iba a durar 1000 años, que era el sueño de Hitler. Entonces limitó
Para ello mandó muchos emisarios a Alemania, a la Alemania nazi, para que aprendieran. Entonces esto, la sección femenina, fue a ejemplo de organizaciones femeninas que tenían en Alemania. Exactamente igual que el Frente de Juventudes fue a imitación de las juventudes hitlerianas que tanto... Hay que pensar que a partir del año 39 en Alemania las juventudes hitlerianas, era obligatorio militar en las juventudes hitlerianas, pero fueron creciendo exponencialmente desde 1920, que se crean, hasta el final de la guerra. Entonces Franco toma ejemplo, ¿no?, de la Alemania nazi y crea un organismo que es el que yo os vengo ya a contar, que es el Patronato de Protección a la Mujer. No os engañe ese nombre, ¿no? Qué bonito. Patronato de Protección a la Mujer. Os puede indicar algo quién lo presidía, que era la mujer Carmen Polo de Franco. Y formaban parte de este patronato la plana mayor del falangismo español. Y luego también formaban parte de él los terribles psiquiatras Vallejo Nájera y López Ibor, los que se sacaron eso del gen rojo, ¿no? Y empezaron a estimular el robo de bebés, porque ellos consideraban que las mujeres republicanas o las mujeres de izquierda teníamos una especie de malformación que ellos llamaron el gen rojo, y entonces se la transmitíamos a nuestros hijos, de manera que había que salvarlos. Es decir, nos quitaban los nenes para mandarlos a familias franquistas para que esos niños pues fueran educados en valores fascistas que ellos consideraban que eran los buenos. Pero os voy a contar en qué consistía el patronato. La organización fue terrible, ya os digo, os da un indicativo de quiénes la formaban parte, ¿no? El doctor Vallejo Nájera se educó y se formaron, igual que López Ibor, en Alemania con el doctor Mengele, el famoso doctor Mengele, que luego hizo sus experimentos en los campos de concentración. Ellos fueron los que formaron a estos médicos y con esa mentalidad se formó el patronato. El Patronato de Protección a la Mujer fue creado en 1941. Aún los fusiles estaban calientes, ¿no? Durante los primeros años el influjo de la sección femenina de Falange era total. La sección femenina era dirigida por Pilar Primo de Rivera. Se creó en 1934, cuando se creó la Falange, porque José Antonio consideraba, y todos los falangistas nos consideraban a las mujeres poco menos que seres de luz, que había que proteger y que no podíamos participar de la lucha violenta que pretendía la Falange. Entonces hubo un grupo de mujeres que eran falangistas y ellas querían participar, para lo cual Pilar Primo formó esta sección femenina, que el podcast le he empezado leyendo esas normas que ellos idearon para las mujeres, ¿no? Podéis entender que esas normas demuestran el concepto que ellos tenían de nosotras como seres completamente secundarios, seres supeditados al hombre. Es decir, éramos el falangismo y el fascismo, era, digamos, el extracto puro del patriarcado. Volvemos con las patronatas. El patronato, en principio, se formó para proteger o reconducir a las mujeres republicanas. Pero pronto, lógicamente, ya derivó, porque consideraban, y aquí hay algo muy importante, porque consideraban que a la mujer había que reeducarla. Daros cuenta que veníamos de 8 años republicanos, en donde se había conseguido el derecho al divorcio, el derecho a la igualdad entre hijos habidos dentro del matrimonio o fuera. Incluso Federica Montseny creó una ley de aborto modélica, que luego las democracias europeas en los años 60 la tomaron como ejemplo para crear sus leyes, aunque he de decir que Federica Montseny era antiabortista. Ella consideraba que el aborto para ella no lo quería, pero entendía que era un derecho primordial para las mujeres. Entonces veníamos de esa libertad, donde las mujeres habían accedido a la universidad, se había creado el liceo femenino, había mujeres artistas, pintoras. Fue como una eclosión de las famosas sin sombrero, de muchas mujeres que tomaron los pinceles, tomaron la pluma y empezaron a escribir. Entonces, claro, una vez que eso es derrotado, la república y la democracia es derrotada, hay que lavar, hay que limpiar completamente todo lo aprendido por las mujeres, todos esos derechos, y la mujer retrocede, yo os podría asegurar que casi 2 siglos. El franquismo la vuelve a meter en casa y en la iglesia. Es decir, igual que para los nazis, las mujeres
teníamos la única y exclusiva función de criar hijos para el imperio. Entonces no había más función, no podíamos estudiar, no teníamos ningún derecho. Entonces el patronato lo que se ocupa es de reeducar a las mujeres, reconvertirlas en eso que los nazifascistas querían para nosotras, ¿no? Entonces se trataba de redimir a la mujer caída, pero ojo, cuidado, a la mujer caída o en riesgo de caer. Esto es muy importante, porque si una mujer la gustaba bailar, estaba en riesgo de caer. Si una mujer se reía, tenía amigos masculinos, iba a las verbenas, bueno, los comportamientos normales de cualquier persona. Entonces la mentalidad nazifascista que formó el patronato consideraban que esas mujeres estaban en riesgo de caer en el pecado y de caer en la prostitución, con lo cual había que salvarnos, ¿no? Como os decía, se formó en 1941. Había verdaderas policías de la moral, podíamos llamarlas. Yo, cuando se hablaba tanto en Afganistán, en Irán, estas cosas que nos cuentan, ¿no?, terribles, de las policías de la moral, yo me acuerdo perfectamente de las historias que he escuchado a mis queridas y admiradas patronatas, que me han ayudado para que yo entendiera lo que era este horror, ¿no?, del patronato de protección de la mujer. Había policías de la moral que iban por los bailes, por las fiestas de los pueblos, por todos los sitios donde había mujeres en contacto con diversión o en contacto con los hombres. Entonces ellas medían el largo de la falda, medían si se te soltaba un botón de la camisa y enseñabas algo más que ellas considerasen pecaminoso, tenían perfectamente derecho a avisar a las autoridades para que esa mujer fuera llevada al patronato. Luego también hubo muchas familias que por pura necesidad mandaron a sus hijas al patronato un poco engañadas. Ahí tuvo que ver mucho la iglesia y los párrocos, porque claro, ellos hacían ver que a las niñas se las educaba, se las iba a dar una formación que a lo mejor las familias que estaban en una situación muy precaria económica pues no podían hacer. Entonces hubo familias que llevaron a los hijos al patronato, pero también hubo familias que de forma bastante malvada recluyó a sus hijas en el patronato. Por ejemplo, he conocido casos de familias donde se muere la madre, el padre se casa con otra y bueno, esa niña sobra en casa. O pues ha habido algo mejor, una discordancia, una desobediencia, una cierta rebeldía. Ha habido un caso de una queridísima persona a la que admiro mucho que, bueno, pues en los años 60 iba a manifestaciones, mostraba una cierta rebeldía política y la madre la recluyó en el patronato. Es decir, que no penséis que en el patronato de protección a la mujer había mujeres malas o había solamente prostitutas. También había, pero la mayoría eran niñas. Curiosamente, eran niñas, porque he conocido patronatas que fueron ingresadas con 9 años. Las cosas que he tenido que escuchar y que se escuchan y que están, hay libros, en la Pajarera Magazine tenéis el artículo extensísimo y os nombro y os cito los libros que podéis leer si tenéis curiosidad, y yo de verdad os aconsejo que os acerquéis a este tema con ganas por ellas, porque no os podéis imaginar, ni yo me podré nunca imaginar, el sufrimiento de estas mujeres que jamás han obtenido ni un perdón ni una reparación, porque parece que las personas que nos ocupamos de la memoria, que tenemos un cierto activismo en la memoria democrática, pues tenemos bastante olvidadas a las patronatas, ¿no? Es como que no ha ocurrido porque tenían dos factores discriminatorios brutales, y es que eran mujeres y eran pobres. Entonces, si mezclamos esas dos cosas, la cosa se nos pone terrible, ¿no? Los centros que tenía el patronato eran varios, en todas las ciudades había. Yo vivo en Santander, y en Santander estaban las oblatas, pero, por ejemplo, es muy conocido los que hubo en Madrid, incluso estaban compinchados, confraternizaban con Cienpozuelos, con los psiquiátricos, porque si el patronato no conseguía reconducir a la mujer y la mujer persistía en esos ciertos márgenes de rebeldía, se consideraba que estaban locas y entonces había que encerrarlas. Como os decía, Cienpozuelos, digamos que era el último eslabón de esta cadena. Es famoso el centro de Peñagrande, que es donde empezó todo el tráfico de bebés, porque a las niñas, y digo niñas porque había de 13, de 14 años, llegaban al patronato, muchas de ellas embarazadas, pero embarazadas, os recuerdo la edad, 12, 13, 14 años, víctimas de violaciones, la mayor parte de familiares. Siempre eran familiares cercanos, pero eran ellas
las que eran las víctimas las que cargaban con la culpa. El violador no. Es más, a nadie le preocupaba quién era el causante de ese embarazo. Nadie se preocupó nunca de ello, pero sí de revictimizar a esas niñas que los insultos, las vejaciones que sufrieron eran increíbles. Se las hacía trabajar. Todos los centros del patronato recibían dinero del Estado, es decir, el Estado pagaba un dinero a cada centro para comida y para las clases que las debían de dar. Pero las maravillosas monjitas de estos centros, porque todos estos centros eran gestionados por religiosas, dependían de la iglesia. Evidentemente de comer las daban poco y mal, y además los estudios ni digamos, es decir, nulo. Como mucho las enseñaban a rezar y se pasaban el tiempo rezando, pero desde luego formación no se les dio a ninguna de ellas, pero sí que se las hacía trabajar. De hecho, trabajaban para Saldos Arias, Galerías Preciados, El Corte Inglés, confeccionaban balones, cosían etiquetas, es decir, lavaban muchísimo. Hay un libro de Almudena Grandes maravilloso que habla de una de las protagonistas del libro, es una patronata, y cuenta cómo en esos inviernos lavaban con agua fría, con sosa cáustica a la niña, se la agrietaban las manos y sangraba. Eran unas grietas tremendas porque se pasaba 10-12 horas lavando en agua fría y sosa. Daba igual, esas manos sangrantes de esa niña seguían lavando. Pero no es un caso aislado. No penséis que es algo excepcional. Era algo común en el patronato. Os puedo asegurar, y eso lo han confesado todas las que he podido conocer y a todas las que he escuchado, que hubo cantidad de suicidios. Se tiraban, había unas escaleras en Peña Grande, unas escaleras muy altas, y muchas de ellas se tiraban por esas escaleras para suicidarse porque no podían resistir el régimen de horror que vivían en estos centros. Cuando parían, a la mayoría las robaban los bebés, las decían que el bebé se había muerto, y es cuando empezó el tráfico de bebés. Algunas las dejaban el bebé, y cómo llega la crueldad de las personas que cuidaban, que gestionaban el patronato, que cuando las tenían trabajando, y para que trabajaran más deprisa, no las dejaban amamantar a sus bebés hasta que acababan la labor. Imaginaros esas madres, niñas, oyendo el lloro y el grito de hambre de su bebé. Imaginaros cómo trabajaban y cómo fregaban y cómo lavaban, ¿no? Esa crueldad se perpetró en este país por mano del Estado y por mano de la Iglesia. El patronato no acabó de forma voluntaria. Fijaros bien, y estamos hablando de 1984. Un día el programa Informe Semanal de Televisión Española decide hacer un especial sobre el patronato y comunica a un centro de Madrid que va a entrevistarlos. Entonces las monjitas visten a las niñas muy monas, preparan una comida muy especial, arreglan todo y lo ponen todo muy bonito para recibir a la televisión. Pero un grupo de patronatas se subieron al tejado y dijeron que o venía el director general que se ocupaba del patronato, que era en ese momento Eduardo Miret Madalena, un hombre de gran prestigio, que venía a hablar con ellas o se tiraban. Todo esto con las cámaras de televisión. Avisado el señor Miret Madalena, se presentó allí, lógicamente, porque además era un hombre con una calidad humana extraordinaria, se presentó allí y se sentó a escuchar a estas niñas. Ojo, estoy hablando de 1984. La transición había terminado y gobernaba el Partido Socialista Obrero Español en este país. Entonces el señor Miret Madalena, cuando escucha a las patronatas y empieza a enterarse de lo que es el patronato de protección a la mujer, él se queda completamente horrorizado y decide dar carpetazo a ese horror, a ese espanto de centros que lo que supusieron para las mujeres de los años 40, 50, 60, 70 y 80, lo que supusieron fue un total y absoluto genocidio de mujeres, de niñas, repito, la media de edad era de 12, 13. He conocido María G. López, por ejemplo, fue ingresada con 9 años. Hay otras de 11, de 12. Consuelo García del Cid fue ingresada con 16. Había alguna con 17. Pensar que la mayoría de edad era entonces con 21. Pero la mayoría entraban siendo unas niñas. Unas niñas también en un porcentaje altísimo, repito, violadas por familiares cercanos. Yo os invito a que leáis el artículo que está en La Pajarera Magazine y que leáis los libros, porque hay varios libros escritos por estas mujeres, por las patronatas. Hay bastantes vídeos, incluso en la 4 de televisión hizo un programa Jon Sistiaga con ellas, con las patronatas. Yo os invito a que conozcáis
esto que pasó en este país, que conozcáis la historia de esas mujeres, que las tengáis muy en cuenta y que cuando alguien os esté decorando los años del franquismo, cuando alguien os esté hablando de que en España se vivía muy bien o se vivía razonablemente bien y tranquilos, ¿os acordáis de lo que hicieron con las mujeres en general? Porque estas normas que os leí al principio, estas normas eran de uso general para todas las mujeres españolas, pero sobre todo en la sección femenina y en el Patronato de Protección a la Mujer. Otro día os hablaré de lo que hicieron con los chicos del Frente de Juventudes. También tiene tela, porque repito lo que he dicho al principio, los dictadores, todos, de cualquier signo, quieren no solamente dominar el momento, dominar mientras están vivos, ellos lo que quieren es trascenderse. Pensar que Hitler tenía previsto que el Tercer Reich durara 1000 años, de la que nos hemos librado, ¿verdad? Volveremos en breve con otro programa sobre memoria, sobre historia y sobre los aconteceres de nuestra historia, porque entendemos que conocer nuestra historia, conocer nuestro pasado, nos va a ayudar mucho a preparar y hacer un futuro mejor. Venga, un abrazo y os invito a todas y a todos a que entréis en la página de La Pajarera Magazine, que es donde vamos a contaros todo esto y muchísimas cosas más. La Pajarera Magazine.